Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por mi perfil de Facebook de Giovanni Vilches y por mi canal de YouTube en el Come de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Le doy gracias a mi Dios por permitirme otro día más compartir la palabra de Dios con ustedes, y le pido a Él que esté usándome en esta hora para que su palabra salga por mi boca en verdad como ella siempre ha sido, con poder como ella siempre ha sido, y para la gloria de Dios, porque para eso he sido llamado. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, hermanos, continuando con la predicación del libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos a estar hoy en Hechos 10, capítulo 10, versículo de 15 a 41. Mentira, a 48. Amén, a 48. Como son muchos versículos, hermanos, voy a ir leyendo el texto e interpretándolo de una vez, y no voy a hacer hoy el resumen acostumbrado, amén, para ver si puedo finiquitar hoy con estos versículos, amén, con este capítulo 10, en el nombre poderoso de Jesús, si Dios quiere y me lo permite, amén. Entonces, bueno, dije que no iba a hacer el resumen, pero para poner el versículo, el pasaje en contexto, recordemos que estamos hablando de Cornelio, de este varón que era romano, que era un centurión romano que pertenecía a la compañía italiana. Este centurión romano era un hombre piadoso, ¿verdad? Y temeroso de Dios, él y toda su familia, que daban limosna a los pobres y oraba a Dios siempre. Y esas prácticas piadosas que Cornelio tenía hicieron que Dios pusiera su atención en él, o lo tuviera presente a él, y por esto él le mandó un ángel a darle un mensaje. Por esto un ángel se le aparece a Cornelio a la hora 9 y le dice que manda a buscar a Pedro, ¿okay? a Simón, también conocido como Pedro, que se estaba hospedando en la casa de otro Simón que era curtidor, y que lo vaya a buscar a él, que lo mande a buscar a él, que le va a decir qué es lo que tiene que hacer. ¿Okay? Cornelio manda a 2 de sus criados y a un soldado muy devoto que tenía a buscar a Pedro. Mientras tanto, Pedro estaba en la hora de la comida, o sea, y se disponía a comer Pedro, ya que tenía mucha hambre, y en este momento tuvo una visión. Dios le permitió ver un lienzo que descendía del cielo como una cortina, como una sábana que descendía del cielo, y en ella había todo tipo de animales inmundos que a los judíos le estaba prohibido comer. Pero la voz que escuchó Pedro del cielo le decía: Pedro, levántate, mata y come, mata a los animales y come. Y Pedro, negándose, le dijo: pero Señor, yo nunca he comido nada común o inmundo. Y la voz le vuelve a decir: Pedro, no llames inmundo lo que yo he purificado, amén, o lo que el Señor ha purificado, amén. Entonces, bueno, esto para poner un poco el versículo en contexto. Recordando, hermanos y amigos, que los judíos menospreciaban a los gentiles. Para un judío era un inaudito
o era cosa asombrosa o muy extraña que Dios enviara a un ángel a comunicarle algo. Es más, este suceso es la primera vez que ocurre que Dios le envía a un ángel a un gentil. Eso no había ocurrido jamás. Entonces, a pesar de que el pueblo de Israel despreciaba a los gentiles, que los tenía por poca cosa, que lo llamaba perros y bueno, y personas no gratas para Dios, Dios tenía otros planes para Cornelio. Dios veía a Cornelio de otra forma y Dios tenía una bendición muy grande tanto para Cornelio como para su familia. Por la fe de Cornelio, por las obras piadosas que hacía Cornelio, Dios tenía una gran bendición para Cornelio y para toda su familia, a pesar de no ser judíos. A pesar de no ser originarios del pueblo de Israel, Dios los consideraba ya parte de su pueblo y como ejemplo de eso envía a un ángel. Como muestra de eso, Dios envía a su ángel y Dios no envía a ángeles del cielo, a sus ángeles santos, a personas paganas o personas que no están bajo su pacto o bajo su promesa. Y eso es algo muy importante que podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios no le envía un mensaje a ningún pagano. No. Cuando Dios da un mensaje, cuando un ángel habla con un varón, con un hombre, en el Antiguo Testamento los ángeles siempre eran enviados a los siervos de Dios, no a la gente pagana, no a la gente que Dios no aceptaba como hijo, no a la gente que no tenía comunión con Dios. Siempre eran a gente escogida por Dios para un propósito. ¿Ven? Y bueno, vemos que Dios le envía este ángel a Cornelio y le dice al ángel que busque a un Simón, a un hombre que se llama Simón, de sobrenombre Pedro, en la casa de este que también se llamaba Simón y que era curtidor. Que lo busca él, que él le va a decir lo que tenga que hacer. Amén. Entonces, bueno, eso es para poner el pasaje en contexto. Amén. Si quieren ver el video anterior, donde especifico mejor, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Amén. Entonces, versículo, vamos a comenzar desde el 15. Amén. La voz del cielo le volvió a hablar por segunda vez y le dijo a Pedro que no llamara común o inmundo lo que Dios había purificado, lo que Dios había santificado. ¿Qué le quería decir la voz del cielo a Pedro con esto? ¿Qué le quería enseñar Dios con esto a Pedro? Lo vamos a ver más adelante. Yo ayer lo dije, pero más adelante lo vamos a ver. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjense. Se hizo 3 veces la misma operación. Pedro agarró, mató a los animales y se los comió. Amén. Hizo 3 veces la misma operación Pedro. El lienzo bajaba con diferentes animales que los judíos consideraban inmundos. Aves, reptiles, animales que en el Antiguo Testamento Dios claramente estableció que eran inmundos. Pero hay algo que podemos decir. Si esa cortina, ese lienzo vino del cielo, obviamente era santo lo que venía allí. O sea, estaba santificado porque venía del mismo Dios. Ejemplo, todo lo que hay en el cielo, en el tercer cielo, quiero decir, es santo porque ahí mora Dios. La Nueva Jerusalén
toda es santa. Las paredes, los fundamentos, el muro, por ejemplo, por decir algo, toda es santa, porque ahí mora Dios que es santo y Dios santifica todas las cosas. Amén. De la misma manera, podríamos decir que si Dios envía un lienzo o Dios envía algo del cielo, o por ejemplo, Dios envió a alguien del cielo, a mi Señor Jesús. Dice la palabra que nadie subió a los cielos, sino que bajó de los cielos es el Hijo del Hombre que está en los cielos, ¿cierto? Mi Señor Jesús descendió del cielo, ¿verdad? ¿Y qué era Jesús? Santo, porque venía del Padre. Todo lo que procede del Padre es santo. ¿Ven? Si el Padre agarró y mató a unos animales y se los envió del cielo, un ejemplo, a Pedro, esos animales ya venían del cielo santificados, porque venían de la presencia de Dios. ¿Sí me entiende lo que digo? Dios santifica, digámoslo así, digamos que Dios santifica todo aquello que Él toca, podemos decir, con la intención de santificarlo. Entonces eso era lo que Dios le quería hacer ver a Pedro, porque yo veía, o a Pedro, porque yo veía, cuando digo ellos, los judíos de aquel tiempo veían a los gentiles como impuros, como inmundos, como personas no aptas y no agradables a Dios. Pero Pedro con esta visión le va a hacer entender a Pedro que no es así, que si Dios quiere santificar a alguien inmundo, a alguien no apto, a alguien que no es digno, Él lo hace digno, Él lo santifica, Él lo purifica, Él lo transforma y lo hace digno para estar en su presencia. Amén. Recordemos que los animales impuros vinieron del cielo. Se podría decir que los animales impuros estuvieron en la presencia de Dios, porque vinieron del cielo. Dios los purificó. Y lo que Dios purifica, lo que Dios santifica, lo que Dios hace, no hay nada ni nadie que lo pueda revertir o que lo tenga o que lo pueda llamar malo o despreciable, que era lo que estaba haciendo Pedro. Pedro le dijo al ángel, a la voz del cielo, le dijo: Señor, pero es que yo nunca he comido ninguno de tus animales. Claro, porque esos animales, según la ley de Moisés, según la misma ley que estableció Dios, era inmundo. Pero Dios le quería demostrar a Pedro que Él puede santificar y purificar y hacer nuevo lo que Él quiera, sin excepción. Amén. Entonces vamos a seguir con los versículos, hermanos. Dice aquí, esto hizo 3 veces, aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. O sea, 3 veces Pedro mató y comió de los animales inmundos. Amén. Recordemos que Pedro se había negado 2 veces ya a comerlos. Creo que 2 veces mi Señor le tuvo que decir que se lo comiera porque él no quería. El ángel del Señor tuvo que decirte lo que 2 veces le dijo a Pedro que se lo comiera porque no quería. Y bueno, y el Señor le puso a comer los animales inmundos 3 veces. Me hizo acordar a la vez que Pedro lo negó 3 veces y el Señor Jesús le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas?
Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces también. Entonces me hizo acordar un poco a esa parte. Bueno, a ese pasaje. Bueno, sigamos. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Ok, mientras Pedro se rascaba la cabeza y estaba inquieto por aquella visión que había tenido, por esta experiencia que había vivido, ya que Pedro no la entendía, Pedro no alcanzó a entender en ese momento el mensaje que Dios le quería ministrar. Pedro no alcanzó a entender qué era lo que Dios le quería enseñar, qué era lo que Dios quería que él aprendiera. En ese momento Pedro no alcanzó a entenderlo, y Pedro me imagino que estaba meditando en la visión que había perdón, hermano. Pedro me imagino yo que estaba meditando en esta visión que había tenido. O sea, lo inquietaba, lo ponía a pensar, lo tenía inquieto, porque Pedro no había descifrado, o no se había dado cuenta, o no había entendido qué le quería enseñar el Señor con esa visión que le permitió tener. Y bueno, mientras Pedro estaba en la meditación acerca de esta visión, llegaron los hombres de Cornelio, los 2 obreros de Cornelio, ¿verdad? Los 2 siervos de Cornelio y el soldado, y un soldado que era devoto de él, que era muy fiel a él, y preguntando a dónde vivía Cornelio, el curtidor, llegaron precisamente a la casa donde vivía Cornelio, preguntando por Simón el curtidor, llegaron a la casa donde se hospedaba Pedro, donde tenían a Pedro hospedado por el momento, ¿ok? Y vamos a ver qué pasó, qué sigue diciendo la escritura. Y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Amén, fíjense bien. Llegaron ahí y preguntaron si allí vivía un Simón que se llamaba Pedro. Un Simón que le decía por sobrenombre Pedro. Porque el ángel le dijo a Cornelio, él se llama Simón, pero le dicen, o tienen por sobrenombre Pedro, y vive en la casa de otro Simón que es curtidor. Estos hombres que envió Cornelio llegaron preguntando en la ciudad, llegaron a la casa de Simón el curtidor, y ahora le están preguntando a él si allí se hospeda o si está allí un hombre que se llama Simón, al cual también le dicen Pedro. Amén. Vamos a ver el versículo 18. Ah, 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, aquí 3 hombres te buscan y te buscan. Y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense bien. El Espíritu Santo le advierte a Pedro, o previene a Pedro, o le hace ver a Pedro que 3 hombres lo van a llegar a buscar, y que no y que no se resista a ir con ellos, sino que vaya con ellos, porque ellos fueron enviados por Dios, porque yo los envié. O sea, Dios le está diciendo a Pedro, vete tranquilo con ellos, que ellos estén allí, que ellos hayan llegado a tu puerta, que ellos estén preguntando a Simón por ti. Eso es
lo que yo he hecho. Yo los he enviado a ellos, a la casa de este hombre, para que te busquen. Así que puedes irte con ellos tranquilo, porque que ellos estén allí es mi voluntad. Y es que en Dios no hay casualidades. Y queda más que evidente si recordamos que es Dios el que le da, o sea, es Dios el que envía el ángel primeramente a Cornelio. El ángel del Señor le dice a Cornelio lo que Cornelio tiene que hacer. Ve y busca a un hombre que se llama Simón, a cual le dice por su nombre Pedro, y él te va a decir lo que tiene que hacer. O sea, todo está pasando como Dios lo tenía previsto. Todo está pasando según la voluntad de Dios. Y vuelvo y lo repito, nuestro Dios no deja nada al azar. Él quiere bendecir a Cornelio, Él quiere bendecir a la familia de Cornelio. Y por esto se tomó la molestia, por así decirlo, de enviar un ángel a Cornelio para darle las indicaciones exactas de lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Fíjense que le dice que busca a Pedro, pero también le dice en qué casa está, dónde está ubicado Pedro. Porque era voluntad de Dios que Pedro fuera a la casa de ese hombre. Y es el mismo Dios el que sigue obrando para que estos hombres den con la casa de Simón, el curtidor, de manera rápida y consigan a Pedro. Y el mismo Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, no temas. Tres hombres han llegado por ti. No te asustes, no temas. Ve con ellos porque yo los he enviado. O sea, todo lo que estamos viendo allí, todo, absolutamente todo, está siendo controlado, perdón hermano, está siendo controlado a detalle por Dios. Ahí no hay nada que Pedro pudiera controlar, ahí no hay nada que Cornelio pudiera controlar allí. Todo, absolutamente todo este hecho, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está aconteciendo, que Pedro tuvo esa visión, que mientras Pedro meditaba en ella para saber su significado, ¿verdad? Llegan a estos hombres que el Espíritu Santo de Dios le comunicara a Pedro y le dijera, no tengas miedo. Tres hombres han venido a buscarte, ve con ellos sin dudarlo, porque yo los envié. Para aprender un poco de texto. Todo eso no era casualidad, hermano, era voluntad de Dios. Todo el pasaje, este pasaje que estamos disertando, es voluntad de Dios, hermano. Nada está pasando aquí por casualidad, nada está pasando aquí porque Cornelio se lo merecía, nada está pasando aquí porque por voluntad de hombre. Todo lo que estamos viendo aquí es por soberana gracia, es por la voluntad de Dios y es para la gloria de Dios, para manifestarle algo a Pedro y a los judíos que tenían una concepción para ese tiempo muy equivocada del obrar de Dios con los gentiles. Amén. Entonces todo eso lo podemos ver. Aquí podemos ver a Dios obrando a plenitud, haciéndolo todo. Fíjense bien. Haciéndolo todo en los cielos y en la tierra por amor a Cornelio. Escuchen bien. Dios está haciendo todo en los cielos y en la tierra por amor a Cornelio. En los cielos, ¿por qué? Porque bueno, Dios envió su ángel.
Y en la tierra, ¿por qué? Bueno, porque el ángel dio el mensaje y Cornelio envió a sus siervos. Y Dios guió a sus siervos a la casa de Simón el curtidor para dar rápidamente con Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro o Cefa. Entonces todo lo estamos viendo. Aquí tenemos la mano de Dios a plenitud. Todo lo está haciendo Dios. Vamos a ver con qué propósito. Vamos a ver con qué fin. Vamos a ver para gloria de quién. Vamos a ver qué le va a enseñar Dios a Pedro con lo que va a acontecer. Amén. Amén. Vamos a seguir entonces, hermanos. Ok. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Okay, Pedro baja de donde estaba, de donde había tenido la visión, ¿verdad? Y le dijo: bueno, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? O sea, ¿qué lo está llevando ustedes a venir a buscar este lugar? Vamos a ver qué le responden los hombres que envió Cornelio. Ellos dijeron: Cornelio es el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido unas instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír sus palabras. Amén. Bueno, los enviados de Cornelio, los tres hombres, le dicen a Pedro lo que le aconteció a Cornelio. Le dijeron: bueno, lo que pasa es que a nuestro amo, a Cornelio, se le apareció un santo ángel de Dios. Pero primero le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en el pueblo judío, tuvo una visión donde un santo ángel del Señor le decía que te buscara para oír, que te mandara a buscar para oír tus palabras. Pero fíjense cómo se le pierde, fíjense el buen testimonio que Cornelio tenía. Fíjense que dice: varón justo y temeroso de Dios. Nosotros leímos que Cornelio era un centurión de la compañía de la italiana, pero que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, él y toda su casa. Leímos que Cornelio era alguien diferente, que no era un pagano, un idólatra que tenía muchos dioses. Él adoraba al único Dios vivo y verdadero. Y como muestra del temor de Dios, ¿verdad?, que él tenía, él le hacía bien al pueblo santo de Dios, él le hacía bien al pueblo judío, dándole limosna, y oraba siempre, amén, buscaba siempre la presencia de Dios. Y fueron a estos actos de misericordia, estos actos piadosos, lo que llevaron a Dios a tener en cuenta a Cornelio. Amén. Entonces, amén. Entonces, eso es lo que podemos ver del buen testimonio que todos tenían de Cornelio. Todos decían que era un varón piadoso y temeroso de Dios. O sea, la gente conocía a Cornelio de esa manera. Los judíos conocían a Cornelio de esa manera. No era que Cornelio
se la pasaba haciendo obras para que la gente lo llamara justo y piadoso. No, era que sus obras hablaban por sí mismos. Sus obras manifestaban lo que él era. Sus obras manifestaban que él tenía el temor de Dios. Sus obras manifestaban que él amaba al pueblo de Dios. Sus obras manifestaban que él tenía comunión con Dios. Eso era lo que manifestaba sus obras. Y para todo el mundo, para todo el que conocía a Cornelio, inclusive para el pueblo judío que lo conocía, era evidente el tipo de persona que Cornelio era. Ahí se cumple la palabra: por sus frutos los conoceréis. Porque hay gente que hace buenas obras, o bueno, lo que uno puede considerar como buenas obras, pero para que otro diga: ay, mira si es bueno, le dio a un pobre no sé cuánto, o hizo una donación de yo no sé cuántos miles de dólares. Pero mucha gente lo hace para ser visto. Mucha gente lo hace para ser visto y no por hacerle un bien verdadero a la persona. Y sobre todo no teniendo en cuenta glorificar a Dios. Entonces Cornelio tenía un buen testimonio. Todo el que conocía a Cornelio se daba cuenta que el varón era un varón piadoso, un varón temeroso de Dios, y un varón que conocía al Dios de Israel, a pesar de no ser israelita, porque el temor a Dios, al igual que el amor a Dios, viene de un solo lado, del conocimiento de Dios. Si tú conoces al Dios de Israel, tú lo amas. Si tú conoces al Dios de Israel, tú le temes. Porque el Dios de Israel es el más hermoso, más glorioso, más maravilloso que hay. Por eso lo ama. Porque le teme. Bueno, porque también es el ser más poderoso, es el ser más justo y es el ser más santo que hay. Entonces no se puede ni temer ni amar a Dios sin el conocimiento de ese Dios. Ahora, Cornelio era por todos conocido como un varón piadoso y temeroso de Dios. Quiere decir que en Cornelio había un conocimiento de Dios. Y un buen conocimiento de Dios lo llevaba a él a temerle y amarle. Un buen conocimiento de Dios lo llevaba a él a temerle y amarle. Y ese amor lo manifestaba él con el pueblo santo de Dios, haciendo buenas obras al pueblo judío. Amén. Entonces, este es el Cornelio, este es el hombre al que Dios quiere bendecir. Y por este hombre Dios está moviendo los cielos y la tierra para que él reciba la bendición que Dios quiere que reciba. Vamos a ver más adelante, con el favor de Dios, cuál es esa bendición por la cual Dios está moviendo los cielos y la tierra para que Cornelio, ese centurión de la compañía italiana, ese romano que ningún judío consideraría digno de recibir la bendición que va a recibir, Dios lo quiere bendecir. Vamos a ver qué bendición le va a dar Dios. Amén. Varón temeroso de Dios, que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos. Fíjate, toda la nación de los judíos. Recibió instrucciones de un santo ángel de Dios de hacerte venir a tu casa para oír tus palabras. Ok. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Ok? Bueno, Pedro escuchó el testimonio de los enviados de Cornelio, escuchó qué situación le había pasado, escuchó acerca de la visión que tuvo Cornelio con el ángel, de lo que el ángel le había dicho que hiciera. Pedro escuchó con detenimiento,
Luego de escucharlo, los invita a hospedarse en la casa donde él está. Y al día siguiente, a la mañana siguiente, salen ellos a la casa de Cornelio. Pedro, los enviados de Cornelio y también algunos de los discípulos del Señor Jesús que estaban en Jope. ¿Ok? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y ese es el buen gesto de Cornelio. El buen gesto de Cornelio, ¿en qué sentido? En que, bueno, Cornelio no sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero tuvo el buen gesto de llamar a familiares y amigos para que recibieran de la bendición que Dios le iba a dar. Fíjense bien, Cornelio estaba esperando que llegara Pedro y sus enviados. Antes que estos llegaran, Cornelio manda llamar a sus familiares y amigos más cercanos. Qué bendición tener un amigo o un familiar como Cornelio, que dijo que tal vez pensó, no, yo voy a llamar a mis familiares y a mis amigos para que ellos también reciban de lo que yo voy a recibir. Yo quiero que él también reciba, que ellos también reciban. Si otro dice, no, la bendición es para mí y para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Pero mi demás familia, allá ellos, la bendición, o sea, el ángel del Señor me habló a mí. Yo voy a incluir a mi familia más cercana, a mi esposa y mis hijos, pero los demás vean ellos cómo hacen. Pero Cornelio tuvo ese gesto de pensar en su familia y amigos más cercanos para que no solamente él y su familia, su núcleo familiar, recibiera la bendición que iba a recibir, sino todos los demás. Amén. Entonces eso habla mucho del buen corazón que tenía Cornelio, que no pensó solamente en recibir la bendición él, que hubiera sido, digamos, no egoísta, porque el ángel habló con él y el ángel en ningún momento le dijo a Cornelio, hey Cornelio, pero si vos queréis llamar a tu familia, o Cornelio, llama a tus amigos y al resto de tu familia para que también hagan un poquito de la bendición. Eso no se lo mandó el ángel. A Cornelio le nació de un corazón bueno, nacen cosas buenas. De este Cornelio, de corazón de Cornelio nació mandar a llamar a sus familiares y amigos más cercanos antes que Pedro llegara. Entonces cuando Pedro llegó, no solamente se contó con Cornelio, sino con mucha más gente. Y bueno, vamos a ver qué bendición tan grande tenía preparada Dios para Cornelio. Y por causa de Cornelio, para toda su familia y amigos más cercanos que allí estaban. Por la buena intención y el buen corazón de Cornelio que los mandó a llamar. Amén. Ok. Bueno, tal vez fue Dios el que puso eso en el corazón de Cornelio, ¿verdad? Compartir esa bendición para que también sus familiares y amigos recibieran la misma bendición que Cornelio, gloria a Dios. Porque Dios dice en la escritura que Dios es el que pone que de cómo le hacer por tu buena voluntad. Tal vez Dios puso en el corazón de Cornelio, acuérdate de sus familiares. Tal vez la Biblia no lo dice, pero es una posibilidad. Sin embargo, la Biblia dice que Cornelio era un hombre piadoso, así que
Sabemos que Cornelio, por la buena comunión que tenía con Dios y por las obras que hacía al pueblo santo, era un hombre de buen corazón. Amén. Entonces, bueno, puede ser tanto como Cornelio de su propia intención llamar a su familia para que recibieran la bendición con él, o simplemente fue algo que el mismo Dios colocó para que Cornelio hiciera. Amén. Pero bueno, la Biblia no especifica bien por qué Cornelio se acordó de su familia en ese momento. Lo importante es que lo hizo, y lo hizo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, bueno, importante es que pasó y que Dios estuvo de acuerdo. Porque si Dios hubiera dicho no, pero que yo quiero bendecir a Cornelio, no a ese batallón de gente que él llevó, yo hubiera podido decir no, yo envié mi ángel a Cornelio y era para bendecir a Cornelio, no a la familia, no a toda su familia y de paso a los amigos. Pero Dios estuvo de acuerdo con estos añadidos que Cornelio buscó, pues llamó. Amén. Vamos a ver qué bendición tienen el Cornelio primeramente de esa gente a causa de la voluntad de Dios y del amor de Dios. Vamos a ver. Ok. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Fíjense bien. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Fíjense bien. Cornelio recibió a Pedro, salió a recibir a Pedro, y cuando lo vio se postró a adorarlo. Y Pedro no le gustó eso y le dijo: levántate, porque yo mismo soy un hombre. O sea, yo no debo ser objeto de adoración ni de culto. El único que se merece la adoración es Dios. Entonces, vemos que ningún apóstol y ningún verdadero siervo de Dios a lo largo de la historia ha querido que la adoración sea para él. Todos los siervos de Dios buscan que Dios sea adorado, que Dios sea proclamado, que Dios sea homenajeado. Todos los siervos de Dios buscan que Dios sea glorificado por medio de su amado Hijo Jesús. El que es siervo de Dios, del Dios Altísimo de Israel, nunca va a buscar gloria propia, nunca va a buscar vanagloriarse, nunca va a buscar decir: no, yo tengo el poder porque Dios me envió, entonces como Dios me envió, yo tengo el poder, me tiene que adorar a mí. No, esa nunca va a ser la mentalidad ni las expresiones de un siervo de Dios. Un siervo de Dios siempre va a decir: la gloria para el Señor. Un siervo de Dios va a reaccionar como Pedro, va a decir: no, Cornelio, levántate, porque yo al igual que tú soy un hombre. O sea, yo no soy digno de que tú ni ningún hombre me adore. Yo solamente soy un instrumento del Señor que estoy al servicio del Señor. Yo no merezco adoración. La adoración es para aquel que me ha enviado aquí, para Dios. Amén. Entonces esto es muy importante. Como pueden ver, la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene estatuas de todos los santos y a ellos se les inclina. Y vemos como Pedro, estando en carne y hueso, le dice a Cornelio: Cornelio, a mí no me hagáis eso, porque yo solamente soy un hombre. Yo soy un hombre como tú. Y ningún hombre merece la adoración. La adoración solamente se le da a uno, y es al nuestro Dios, al Dios de Israel. A más ninguno. Entonces, eso es lo que Pedro, intenta corregirle a Cornelio. Amén. Ok, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Fíjense bien. Pedro
Pedro se encontró con una sorpresa. ¿La sorpresa cuál era? Que no solamente estaba con él y su familia, y los que lo habían ido a buscar, y los tres que lo habían ido a buscar, no. Había un poco de gente que Pedro no se esperaba. En los planes de Pedro no estaba. Dios tampoco se lo había hecho saber a Pedro. Dios tampoco le había dicho con ellos, no, llama a los amigos tuyos para que vengan hoy. Pero claro, obviamente Dios sabía lo que iba a hacer Cornelio. Y Dios estuvo de acuerdo con que Cornelio llamara a sus otros familiares y a sus amigos más cercanos. O sea, Dios, por medio de Cornelio, el propósito de Dios era bendecir a toda esa gente. Aunque él primeramente no lo haya hecho saber, por lo menos a Pedro, ni por medio del ángel. Pero ese era el propósito de Dios, a través de Cornelio también, que muchos otros recibieran la bendición. Porque Dios, recordemos que Dios no deja nada al azar. O sea, esto que está pasando, hermanos, sorprendió a Pedro. Cuando Pedro entró a la casa, Pedro ve poca gente. Pedro se sorprendería. Pero a Dios esto no lo sorprendió. Dios sabía cómo iba a actuar Cornelio. Dios sabía exactamente qué era lo que iba a hacer Cornelio. Y puede ser, no lo sé con seguridad, que el mismo Dios haya puesto en el corazón de Cornelio que llamara a sus familiares y amigos más cercanos. No lo puedo decir con seguridad, pero posiblemente pudo haber sido. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que a Pedro lo agarró de sorpresa el poco de gente que había en la casa de Cornelio, pero a Dios no. Era el propósito de Dios que por medio de Cornelio, por medio de bendecir a Cornelio, también esa bendición se extendiera a toda la familia de Cornelio que allí se encontraba y a sus amigos más cercanos. Amén. Todo está saliendo conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios. Amén. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y para mostrarle a Pedro y a los judíos una cosa muy importante que ellos ignoraban hasta ese momento. Amén. Sigamos. Y les digo, ¿vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense bien, aquí está la lección que Dios le dio a Pedro cuando bajó los lienzos con los animales impuros que Dios mandó a Pedro a matar y a comer. ¿Cuál era la lección? Que no llamara impuro, ni común, ni inmundo aquello a lo que Dios había purificado. Entonces, aunque para un judío como Pedro, el juntarse con un gentil era algo detestable, era algo que los judíos no hacían ni en sueño. Puede ser que un judío tuviera pesadilla que estaba conviviendo con un gentil, pero jamás ni en los sueños ellos querían convivir con alguien, con un gentil. Pero Dios le mostró por medio de esa visión a Pedro que no importa si es gentil, si Dios purifica, si Dios toca a esa persona, si Dios la santifica, si Dios la prepara, si Dios la capacita, ese gentil es tan digno de recibir la bendición de Dios como cualquier judío. Esa era la lección que Dios le quería enseñar a Pedro. No, Pedro, vos estás equivocado. Vos no podés llamar inmundo a aquello que yo he purificado.
a los judíos les parecía muy malo hacer lo que Pedro estaba haciendo, convivir con los gentiles. Era una práctica abominable, detestable, que ellos no hacían. Pero Dios les mostró a Pedro por esa visión que si él había escogido a Cornelio, él lo iba a santificar, él lo iba a purificar y él lo iba a preparar para que Cornelio pudiera recibir la misma bendición que cualquier judío verdadero, que cualquier judío con fe verdadera en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios le había mostrado a Pedro con esa visión. No, Pedro, vos estás equivocado. Lo que viene de mí, vos no podés llamar santo a lo que yo he purificado. Yo te mostré y te hice comer esos animales impuros e inmundos que vos nunca habías comido, como me dijiste 2 veces que no, porque no los habías comido. Yo te los hice comer, ¿por qué? Porque yo los santifiqué, porque vinieron de mí y yo los santifiqué. Como yo los santifico, está apto para comerse. Bueno, como yo santifico a Cornelio, como yo toqué a Cornelio, como yo lo he preparado, él está apto para que tú estés en su casa sin miedo a contaminarte. Cornelio, allí donde tú lo ves, Cornelio es santo. Está santificado por mí. Está apartado por mí. Entonces tú no puedes pensar como los otros judíos y decir que Cornelio es un inmundo, que Cornelio es una gente despreciable. No, porque yo lo he santificado. Y por eso, antes de enviarte para acá, para su casa, te dejé ver esa visión. Para que no tuviera a Cornelio por poca cosa. Porque yo lo he santificado, yo lo he preparado, yo he hecho una obra en él para que él sea capaz de recibir mi bendición. Amén. Pero fíjense la magnitud de cómo pensaban los judíos en aquella época. Los judíos decían, no, ni en sueño convivía con los gentiles. Que un judío invitara a un gentil para su casa a comer o a beber o a charlar o a conversar, eso no pasaba. Porque fíjense lo que dice Pedro, que era cosa abominable que ellos estuvieran entre los gentiles. Pero Dios con la visión le hizo ver a Pedro que no importa que Cornelio fuera gentil, porque si Dios lo santificaba, si Dios lo tocaba, si Dios apartaba a Cornelio con un propósito, él lo iba a santificar, él lo iba a preparar y él lo iba a capacitar para que Cornelio fuera digno de recibir la bendición. Entonces vamos a ver qué sigue diciendo, ¿verdad? Vamos a ver, abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué me habéis llamado? ¿Por qué me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente, o sea, un ángel, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordada delante de Dios. Que delante de Dios. Fíjense bien, Cornelio le está contando otra vez el testimonio.
de por qué él lo mandó a llamar. Bueno, lo que pasó fue que yo estaba ayunando y orando y de repente a la hora novena me aparece este varón, este ángel con un vestido resplandeciente y me dice esta palabra: Cornelio, tu limosna y tus oraciones te han puesto en la memoria de Dios. Y después le dice que que busque a Pedro, a un hombre que se llama Simón, de sobrenombre Pedro, para que él le comunique algo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Amén. Él te hablará. Bien. Así que luego envié por ti y tú has hecho. Bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Fíjense lo claro que estaba primeramente Cornelio, que dice aquí que ellos estaban. Fíjense cómo habla Cornelio. Fíjense, esto es muy importante. Así que luego te envío por ti y has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Fíjense bien cómo Cornelio era consciente de que Dios estaba en todas partes, que Dios era omnipresente y que allí estaba Dios entre ellos, porque Pedro era un enviado del mismo Dios. Pedro estaba representando allí a ese Dios. Entonces, Cornelio estaba muy consciente de que la presencia de Dios estaba allí, de que Dios estaba presente en ese lugar. Wow, para esto se necesita una muy buena fe en el Dios de Israel, ¿verdad? Una comprensión también de sus atributos, del atributo de la omnipresencia. Y bueno, para decir que Dios estaba presente, se necesitaba conocer muy bien al Dios de Israel. Y efectivamente, Cornelio tenía un conocimiento bueno del Dios de Israel. Así que le dice a Pedro: bueno, estamos aquí en presencia de Dios para escucharte decir o escucharte hablar lo que Dios te ha mandado. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: es verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto para los judíos era algo fuerte, porque como yo le dije ayer, en el video de ayer, los judíos anteriormente creían que todas las bendiciones de Dios, del Dios de Israel, era solamente para ellos. Es decir, que Dios no miraba con agrado a ninguna persona de ninguna otra nación que no sea la nación de Israel. Ese era el pensamiento judío de la época, que Dios no más bendecía a la nación de Israel. Ese era el pensamiento judío de la época, que las bendiciones, que las promesas, que todo era para el pueblo de Israel. Por eso los judíos miraban con desprecio a los gentiles. Por eso los judíos miraban con desprecio a los romanos, trataban con desprecio a esas personas, porque la veían como perros, como gente fuera del pacto de Dios, como gente que Dios no tenía ni siquiera en consideración, muy en cuenta. Pero aquí Pedro se está dando cuenta que Dios piensa muy diferente a los judíos de aquella época.
que Dios en verdad no hace acepción de personas. Porque Pedro se podía pensar, Bertale, Dios hizo todo esto por un simple romano y por sus familiares y amigos. Porque como yo le digo, Dios movió el cielo y la tierra por Cornelio. Literalmente. Para que Cornelio y a través de Cornelio también su familia y amigos recibieran la bendición que él tenía. Y es una gran bendición, una magnífica bendición, es la bendición más grande de todas, diría yo. Entonces, obviamente, Pedro, analizando la situación, dijo, no, es que ahora es que yo me estoy dando cuenta, en verdad, ahora estoy conociendo más a mi Dios y estoy conociendo de mi Dios que Él no hace acepción de personas. Eso era algo que Pedro y los apóstoles hasta el momento no habían experimentado, no habían conocido esa verdad de Dios, que Dios no hace acepción de personas, que Dios no te trata mejor a ti por ser judío o te trata peor a ti por ser griego o romano, no. Todo el que teme a Dios y ama a Dios como Cornelio, sea judío o griego o venezolano o chileno, va a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para él. Porque Dios va a tener un trato con él y Dios se va a manifestar en su vida. Así como se está manifestando o se va a manifestar en la vida de Cornelio por medio de Pedro. Amén. Entonces esto para un judío como Pedro era algo nuevo. Dios no hace acepción de personas. Para los judíos en aquel tiempo era algo novedoso. Era una parte de Dios que ellos desconocían, pero aún en el Antiguo Testamento podemos hallar indicios de esta verdad, de que Dios también bendice a los gentiles. Por ejemplo, Dios salva a Rahab, que era una ramera de Jericó, y fue la única que sobrevivió. Amén. Y Rahab está en la línea que lleva al Mesías, en el árbol genealógico del Mesías. Entonces, ojo con eso, aunque los judíos no tenían este conocimiento de que Dios no hace acepción de personas, no es que Dios no haya demostrado en el Antiguo Testamento que no hace acepción de personas. Simplemente los judíos no lo habían aprendido y no tenían ese conocimiento, pero ya Dios había manifestado ese sentir de bendecir también a los gentiles, obviamente. Amén. O esa voluntad, mejor dicho, de bendecir también a los gentiles. Vino, sino que en toda nación se haga de que le teme y hace justicia. Fíjense bien. Sino que en todas las naciones él se haga de la persona que le temen y hace justicia. Que era Cornelio, un hombre temeroso de Dios. Y Cornelio hacía justicia porque actuaba justamente con el pueblo de Dios, ayudándolo con limosna. Amén. Es justo que se ayude al pueblo de Dios. Es justo que se ayude al pobre y al huérfano de la viuda. Claro que es justo, porque Dios así lo ha establecido. Dios ha establecido que Él es el Dios de las viudas, los pobres y los huérfanos. Si una persona ayuda a ese tipo de gente, ¿verdad? Esta persona es justa delante de Dios porque está haciendo lo que Dios dijo que tenían que hacer, que era ayudar al pobre, a la viuda y a los huérfanos en sus necesidades. Esto Dios se lo dio como mandato a los israelitas. Los israelitas no lo cumplían mucho en los tiempos de Jesús. Algunos pues, por lo menos los fariseos y los saduceos dicen que devoraban a la viuda. Entonces en vez de bendecirlas cuando quedaban viudas, les robaban.
Entonces, ellos no tenían muy buen corazón como Cornelio, no actuaban justamente como Dios lo había estipulado, sino que hacían todo lo contrario. Amén. Pero aquí tenemos un varón llamado Cornelio que sí teme verdaderamente a Dios, impulsado y movido por ese temor a Dios, ayuda y hace lo correcto delante de Dios, ayudando a los necesitados. Amén. Con su limón. Gloria a Dios. Entonces, Pedro se da cuenta que Dios no hace excepción de personas y que toda persona en el mundo que tema a Dios y haga lo que es justo, Dios la va a bendecir y Dios la va a tener en cuenta como ha tenido en cuenta a Cornelio en esta ocasión. Amén. Vamos a ver si me apresuro un poco porque ya creo que voy sobre la hora. Dios envió mensaje a los hijos de Israel de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Dios anunció, fíjense bien, vamos a volver a leer. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, es decir, Dios habló por medio a los hijos de Israel por medio de Jesucristo, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Anunciando, Dios habló a su pueblo de Israel por medio del Evangelio que fue anunciado por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Fíjese bien que es el Evangelio de la paz. ¿Por qué el Evangelio de la paz? Porque si nosotros creemos en el Evangelio, ¿verdad? Y en aquel que lo predicó en Cristo, en Jesucristo, nosotros tenemos paz para con Dios y ya no estamos enemistados para con Dios. Y Dios hace la paz con nosotros mediante el sacrificio de Cristo. Amén. Dios nos reconcilia consigo mismo mediante Cristo Jesús. Dice la palabra que Dios se estaba reconciliándose con el mundo mediante Cristo Jesús. Amén. Entonces por eso dice el Evangelio de la paz anunciado por Jesucristo. Dios habló a los hijos de Israel mediante el Evangelio de la paz anunciado por Jesucristo. Claro, porque el Evangelio de la paz, ¿por qué el Evangelio de la paz? Porque el Evangelio es predicado por Jesucristo, es lo que reconcilia al hombre con Dios. Cuando uno cree en el Evangelio, uno cree en aquel que lo enseñó, que es Cristo, y por ende, aquel en Cristo tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios porque Dios nos perdona todos nuestros pecados en Cristo Jesús y pasamos de ser enemigos a muerte de Dios, amigos, pasamos de ser esclavos a hijos y pasamos de ser despreciados como gentiles a ser adoptados como hijos de Dios. Amén. Entonces por eso el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque por el Evangelio Dios nos reconcilia consigo mismo mediante Cristo Jesús. Amén. Y después le dice Pedro, este es el Señor. O sea, Jesús, el que predicó el Evangelio de la paz, el que lo anunció a los hijos de Israel, el que les anunció el Evangelio de la paz a los hijos de Israel, este es el Señor. O sea, este es nuestro Salvador, este es nuestro Redentor, este es el ungido de Dios, este es nuestro amo. Amén. Es lo que Pedro le está diciendo a Cornelio. Vamos a ver la respuesta de Cornelio. Dice, Señor de todos. Este es el Señor de todos. Esto es muy importante porque no es solamente el Señor de los judíos, sino el Señor de los romanos, de los griegos, de los venezolanos y de los chilenos. No dice, este es el Señor de Israel. No, este es el Señor de todos.
de todos los que le temen y le creen, como tú, Cornelio, has hecho con nuestro Dios. De todos ellos, sin importar la raza, lengua, tribu, nación o estrato social, Él es el Señor, amén. Y sin importar los pecados que hayan cometido tampoco. Amén. Entonces, continuamos aquí, hermanos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de ser bautizado, desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Okay. Las obras de Jesús habían sido notorias para muchas personas, y Pedro le dice a ellos: ustedes saben todo lo que hizo Jesús, todo lo que dijo, todo lo que predicó después que Juan lo bautizó. Eso es notorio para ustedes. Ustedes lo oyeron hablar de Jesús, oyeron hablar de su poder, de sus obras. Ustedes han oído de lo que Jesús hizo cuando estuvo según la carne. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro le comienza a dar testimonio de Jesús, de las obras que Jesús había hecho desde el momento que fue bautizado por el Padre con el Espíritu Santo, luego de que Juan lo sumergiera en las aguas. Amén. Pedro le comienza a contar las obras que Jesús hizo con el poder del Padre, estando ya lleno del Espíritu Santo, y le comenzó a decir las obras que Jesús había hecho. Y le dice cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Pedro le comienza a comentar las obras que Jesús hizo en su ministerio con el poder de Dios, ya lleno del Espíritu Santo, que sanaba a los oprimidos por el diablo. Los libertaba de los demonios, los sanaba de diversas enfermedades. Todo eso porque Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, obviamente, el diablo no podía resistirse. Si había una legión de demonios, como en el caso de Gadareno, Jesús los expulsaba. Los demonios no podían resistir a una orden de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Tanto así que cuando veían a Jesús, los demonios salían espavoridos. Los demonios Los demonios salían espavoridos al ver a Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué era esto, hermano? ¿Por qué era esto, hermano? Porque Dios estaba con Jesús. Y cuando Jesús obraba, el Espíritu de Dios que estaba en él obraba. Cuando Jesús hacía la obra, Dios Padre hacía la obra. Entonces los demonios no podían resistir al poder de Jesús, y los demonios no le conocían. Y le decían: ¿qué quieres con nosotros, Santo de Dios? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Entonces Pedro le está comentando a Cornelio las obras que Jesús hizo luego que fue bautizado con el bautismo de que Juan había hablado. Luego de ser bautizado con el Espíritu Santo, él estuvo haciendo bienes a mucha gente y liberándolos del diablo, y liberándolos del poder del diablo, porque Dios estaba con él, sanando a muchos de enfermedades, liberándolos del poder
del diablo que los tiene cautivos. Amén. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, aquí en Jerusalén, a quien mataron colgándole un madero. Bueno, y nosotros somos testigos de todas estas cosas. O sea, no es que yo estoy inventando todo lo que Jesús hizo, todos los demonios que expulsó, las personas que resucitó, la gente que libertó, la gente que le perdonó pecados. Yo no estoy inventando ninguna de las sanidades que Jesús hizo, ni que sanó a un cojo de nacimiento, ni que sanó ni que se le sacó 7 demonios a María Magdalena, no. Todo esto es verdad y yo soy testigo de eso y nosotros somos testigos de eso. Los apóstoles. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. O sea, yo puedo dar testimonio y fe de que todas estas cosas son ciertas. Tú, Cornelio, también lo puedes hacer porque tú también escuchaste todo lo que mi Señor Jesús hizo. Nosotros somos testigos fieles de que todas estas cosas son verdad. Amén. Que no estamos hablando de inventos ni fábulas de hombres. Amén. Vamos a tratar de darle un poquito más rápido. Bueno, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Ok? También somos testigos de que Dios levantó a Cristo de los muertos y hizo que se le apareciera a muchos, a 500, primeramente a las mujeres, después a los 12, después a 500, en fin. Dios lo resucitó con poder de la muerte por medio del Espíritu Santo y Jesús se manifestó a los que creían en Él. De todo esto nosotros somos testigos, no a todo el pueblo de Israel, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él y después que vivimos con Él después que resucitó de los muertos. No a todos se les manifestó, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Es decir, Dios ya había escogido a las personas que iban a ver a Cristo resucitado. Y todas eran creyentes y todas eran verdaderos creyentes. Amén. Pero ya Dios lo había seleccionado de antemano quienes iban a ver a Cristo glorificado. Y por supuesto, entre ellos estaban los 2 apóstoles que tuvieron el privilegio nada más y nada menos de comer con el Cristo glorificado. Entonces, gloria a Dios con eso. Vamos por el versículo 42. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Fíjense bien. Y nos vio a que testificáramos al pueblo que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y los muertos. Es decir, recuerden que dice la Escritura que Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Entonces es muy importante amar al Hijo, es muy importante refugiarnos en el Hijo, es muy importante creer en el Hijo, porque el Hijo es el que va a juzgar a los incrédulos. El Hijo es el que va a dictar la sentencia de Dios. Pero si nosotros tenemos como aliado, como amigo, como Señor al Hijo, que es juez de los vivos y los muertos, no podemos perdernos, porque no es el Hijo el que es abogado de los que no creen en Dios, el que los va a condenar a los que no creen, a los que no han creído en Él. A nosotros, como creemos en Él nos va a salvar. Es decir, para los gentiles Él es juez, pero para nosotros los que creemos, Jesús es abogado.
abogado defensor. Si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo es justo. Por eso es que la salvación depende de la manera en que yo vea a Jesús y de la manera como yo lo perciba y de la manera en que yo crea en Él. De eso depende mi vida eterna. Si yo no creo en Jesús, Él va a ser mi juez. Pero si yo creo en Jesús con fe verdadera, Él va a ser mi abogado y va a defenderme delante del Padre. Y por eso voy a ser salvo. Amén. Es muy importante esto que está diciendo Pedro. Que Dios ha puesto a Jesús como juez de los vivos y de los muertos. Muy importante. Ok. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyesen recibirían perdón de pecados por su nombre. Fíjense bien, después dice, pero de este dan testimonio todos los profetas que en el que creyesen recibirían perdón de sus pecados por su nombre. Por ejemplo, Moisés que dice, Dios levantará un profeta semejante a mí del medio del pueblo, y el que le obedeciere, y el que no le obedeciere será desarraigado del pueblo. Entonces Moisés estaba diciendo que el que no creyera en Cristo, el que no creyera en el Hijo de Dios, en el Mesías, estaba eliminado. Más el que creyese en él sería salvo. Obviamente, si el que no cree va a ser desarraigado del pueblo, el que cree tiene que recibir la bendición, que es ser salvo, ¿verdad? Por ejemplo, en ese ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que profetizó acerca de Cristo y acerca del mal o la maldición que iban a tener aquellos que no creyeran en Él y que desecharan su palabra, amén. Iban a ser desarraigados. ¿Qué quiere decir? Que iban a perdición y a condenación, amén. Bueno, seguimos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Amén, gloria a Dios. Ya vemos cuál es la bendición que Dios le tenía preparada a Cornelio. Por eso movió cielo y tierra para que Cornelio escuchara a Pedro. Porque lo iba a bendecir con la unción del Espíritu Santo. Nada más y nada menos que Cornelio en ese momento pasó a ser parte de la familia de Dios. Pasó a ser un hijo de Dios porque tenía el espíritu de adopción, el cual clamaba Abba. Y como señal de que la fe de Cornelio, y no solamente la de Cornelio, sino la de todos los que estaban allí, era una fe verdadera, Dios lo ungió con ese espíritu, con el Espíritu Santo. Y gloria a Dios, hermano, porque quiere decir que todos esos hombres y mujeres, tal vez, que estaban allí, eran salvos, eran verdaderos hijos de Dios, y por eso Dios los había bendecido a ellos. Eso quiere decir que estos gentiles eran tan pueblos de Dios, eran tan pueblos de Dios como hijos de Dios, e hijos de Dios como Elías. Eso quiere decir que Dios también quiso por su soberana voluntad que los gentiles heredaran el reino de los cielos. Eso quiere decir que Dios quiso bendecir a los gentiles al igual que bendijo a los judíos. Al igual que bendijo a los 120 en el día de Pentecostés, que todos recibieron el Espíritu Santo. Todos ellos eran judíos cuando Pedro estaba dando su primer discurso, ¿verdad? Bueno, ellos recibieron la unción y después Pedro habló su primer discurso. Pero todos esos que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto eran judíos. Pero ahora vemos que Dios hace lo mismo con los gentiles que creen verdaderamente en su Hijo amado. Él los santifica, los purifica, los prepara
para que también puedan recibir del mismo Espíritu. Quiere decir que tanto los judíos como los gentiles forman parte de la verdadera familia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos que Dios no hace acepción de personas. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Perdón. Claro, con Pedro, a Pedro lo acompañaron unos judíos, y cuando los judíos vieron lo que estaba pasando, ellos sabían que el Espíritu Santo había sido derramado en ellos, en los gentiles, quiero decir, y estaban atónitos los judíos. ¿Y cómo se dieron cuenta de que los gentiles habían recibido el don del Espíritu Santo? Que Cornelio y todos los que estaban en su casa, familiares y amigos de Cornelio, recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se habían dado cuenta? Bueno, se habían dado cuenta porque empezaron a hablar en lenguas, así como Pedro lo hizo el día de Pentecostés. Así como Pedro lo hizo el día de Pentecostés, así mismo. Y Pedro no solamente. Así como todos los que estaban en el aposento alto, incluido Pedro, hablaron en lengua, siendo judíos, estos gentiles también recibieron el mismo don que ellos, el don del Espíritu Santo, y como señal inequívoca de que eso era así, hablaron en lengua. Por eso es que los judíos se dieron cuenta, no, estos tienen el mismo espíritu que nosotros. Dios le ha dado el mismo espíritu a ellos y a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos también están hablando en lengua. Esto es señal de que ellos tienen el Espíritu Santo al igual que nosotros. Entonces vemos que Dios verdaderamente no hace acepción de personas. Amén. Vamos a seguir. Porque todos lo oían hablar en lengua y magnificaban a Dios. Fíjense bien. ¿Qué dice en el libro de los Hechos? Que hacían los 120 cuando recibieron el don del Espíritu Santo y hablaron en lengua. Magnificaban a Dios, alababan a Dios en diferentes lenguas. Bueno, estos gentiles, Cornelio y su familia, Cornelio y sus amigos, ¿qué hacían? Hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Quieren decir que tenían el mismo espíritu que los judíos que recibieron el Espíritu Santo. O sea, Cornelio recibió el mismo espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, lo que lo hace tan hijo de Dios como cualquier judío, lo que lo hace tan hijo de Dios y tan heredero como cualquier judío que tenga el Espíritu Santo. Entre Cornelio y Pedro no había diferencia. Los dos eran hijos de Dios. Los dos habían recibido el mismo Espíritu. Los dos eran siervos del Señor e hijos del Señor, pueblo del Señor. Ahora están viendo los judíos que fueron con Pedro que verdaderamente Dios no hace distinción de personas. Amén. Ahora continuamos, hermano. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua que no sean bautizados? Estos que han recibido el mismo Espíritu Santo también como nosotros. Claro, Pedro le dijo: ¿acaso hay algún impedimento o alguien se quiere oponer a que ellos sean bautizados en agua? Pedro diría: si ya tienen lo más importante, que es el bautismo del Espíritu, nada nos impide bautizarnos en agua, porque ya Dios los ha bautizado en el Espíritu Santo.
que es lo más importante. Vamos a bautizarlo también en el agua, porque nada se nos impide, porque ellos son tan hijos de Dios, tan pueblos de Dios, tan siervos de Dios como nosotros. Entonces, ya que Dios lo bautizó en el Espíritu Santo por su soberana voluntad, demostrando él así que no hay acepción de personas para él. Si él quiere bendecir, lo hace sin importar la raza, la tribu, la lengua o la nacionalidad de esa persona. Entonces nosotros tampoco vamos a hacer acepción de personas y vamos a bautizarlo, porque nosotros tenemos que ser como Dios. Si Dios no hace acepción de personas y le dio lo más importante, que era el Espíritu Santo, entonces no hay motivo para que nosotros nos neguemos a bautizarlo. Porque si Pedro dice, no vamos a bautizar porque son mentiras, entonces ya ahí Pedro está haciendo acepción de personas. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Si Dios no hizo acepción de personas y le dio el Espíritu Santo, vamos a bautizarlo, porque si Dios no lo hizo, ¿quién somos nosotros para hacer acepción de personas? Y decir, no vamos a bautizar porque son romanos. Vamos a bautizarlo, porque estamos viendo que Dios no hace acepción de personas y nosotros tenemos que hacer como Dios haga. Amén. Entonces, bueno, hermano. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjense bien. Entonces lo bautizaron en el nombre de Jesús en agua y ellos le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Vemos que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, que para Dios un judío, un griego, un venezolano, un chileno es lo mismo. Si el judío, el venezolano y el chileno comparten el amor y el temor por Dios, hermanos y amigos, créanme que Dios los va a bendecir de igual manera a todos los que le temen. No importa de dónde sean, no importa dónde se encuentren, no importa la nacionalidad, amén. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios a que quiere bendecir lo bendice. Dios a que le teme, a que le ama, lo bendice, no importa de dónde provenga. Si es muy rico, si es muy pobre, si es muy alto, si es muy chiquito, si es moreno, si es negro, si es amarillo, si es morado. No, Dios no ve eso. Dios a que quiere bendecir lo bendice y punto. Él no hace acepción de personas. Él no ve a un hombre más o a un hombre. Él no ve a ningún hombre superior a los otros. Amén. Y es muy importante porque ese es nuestro Dios, el Dios que no hace acepción de personas. Amén. Entonces, bueno, hermanos y amigos, creo que me extendí mucho, pero eran varios versículos y quise abarcarlos todos hoy. Entonces, bueno, Dios los bendiga. Como siempre le digo, Dios me los bendiga, el Dios de Israel los bendiga y los guarde, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Dios de Israel alza su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Que tengan una feliz noche y bendecida noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.